Hola, buenas tardes o buenos días, depende de cuándo están viendo esta entrevista a todos, a quienes están todos y todas. Hoy tenemos en Cuidado Mujeres en Resistencia a una mujer súper especial, una mujer muy preparada y de la cual estoy muy feliz de que podamos entrevistar hoy. Y se trata de Vanessa Siliesar, estoy diciéndolo bien, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, docente del área de Ciencias Sociales del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, es decir, el CURLA, ¿no? Coordinadora también de la Unidad de Género del Observatorio Regional de la Violencia en la UNA. Y pues no, ¿qué podemos decir de Vanessa? Que además de eso figuró en el top 100 de protagonistas del cambio de la cuarta edición de Nethuman, ¿verdad? Y fue una de las galardonadas en la categoría de trascendiendo en sororidad por parte de dicha organización global. Vanessa, muchas felicidades y realmente muchísimas gracias por acompañarnos, aunque sea así a distancia, ¿verdad? Ya que actualmente vive en La Ceiba, ¿verdad? Y bueno, realmente me interesa que podamos tener esta entrevista en el marco porque se acerca el Día de la Mujer hondureña y pues usted sabe bastante del tema. Aparte de eso que también labora en Reportar Sin Miedo y fue gracias a una nota de Reportar Sin Miedo que llegué a usted, ¿verdad? Entonces, bueno, muchísimas gracias y quisiera iniciar que me diéramos un contexto, ¿verdad? ¿Cuál es realmente la importancia del Día de la Mujer hondureña actualmente? ¿Qué significa? Gracias, estimada. Muchas gracias por tomarme en cuenta. Un saludo seibeño hasta allá. Realmente alegre y sobre todo me siento muy honrada de ser parte de este espacio para hablar de un tema que me apasiona, como es el 25 de enero. Es un día que pasa como que muy desapercibido en Honduras, pero para la mitad de la hondureñidad es un día sumamente importante. Yo siempre lo recalco, sin ese día no estaríamos aquí una licenciada en periodismo, una abogada o todas estas mujeres y hombres que nos están viendo que en su momento buscaron educación superior y no tenían acceso, ¿no? Pero hablar de un 25 de enero también implica hablar de una lucha durante muchos años de un grupo de mujeres que también no se conocen en el país en el marco de una lucha que fue a nivel mundial, pero sobre todo en Latinoamérica a principios del siglo XX, y Honduras no fue la excepción. Sin embargo, fue uno de los últimos países en conquistar el sufragio, ¿no? Y eso qué implicaba en aquel momento, implicaba que no teníamos derechos políticos, no podíamos elegir y ser electas, no éramos ciudadanas de este país, y eso es importante recalcarlo. eh, no podíamos tener una cuenta bancaria, tener licencia para manejar, no podíamos tener la custodia y patria potestad de nuestros hijos, porque simple y sencillamente éramos púberas, ¿no? Como decimos los abogados, éramos incapaces legalmente, y al no tener la capacidad legal para representarnos a nosotras mismas, terceros tomaban decisiones sobre nosotros. Esto pasaba antes de 1955 en Honduras, y este sábado no es cualquier 25 de enero porque se conmemoran 70 años de esa lucha. Claro, y cuando pensamos el 25 de enero muchas veces hablamos de celebración, hay que flores para las mujeres, que descuentos por el Día de la Mujer hondureña, pero realmente es mucho más que eso. Tiene una importancia histórica y es importante reconocerla. ¿Cómo creen que esas mujeres de la época y antes de 1955 cambiaron la historia? Ya sea de sus familias, pero también al país entero y para la realidad de todas las mujeres. Bueno, tal vez aquí yo me tome atribuciones porque estamos suponiendo, ¿no? Nunca se las entrevistó, se han Sí. hecho antologías sobre quiénes eran, qué hacían. Sin embargo, hubiera sido espectacular hacer un seguimiento bibliográfico de cada una de ellas. La mayoría eran maestras, eran amas de casa, mujeres que sabían leer y escribir, todas casadas, con conciencia política. Estamos hablando de entre 1920 hasta 1955. Estas mujeres tenían conciencia política, veían cosas que no les gustaban, veían cómo era importante empezar a participar, a reunirse, y no solo en situaciones vinculadas a lo doméstico, ¿no? Ya eran los albores de la búsqueda del voto en América Latina, puesto que Estados Unidos junto con Inglaterra ya en 1918 lo habían conquistado.
pero Centroamérica distaba mucho. Es El Salvador el primer país que logra esta conquista a través de, yo diría, la resistencia y la lucha de estas mujeres que dijeron, no solo en lo doméstico vamos a conquistar, necesitamos derechos, y es así como aquellas mujeres cambiaron la forma de ver y pensar la participación de las mujeres. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo las mujeres no teníamos acceso a la universidad. Pues, ¿qué íbamos a estudiar? Si no teníamos capacidad jurídica, pues obviamente no podíamos estudiar derecho, o lo estudiábamos pero no lo ejercíamos. Son mujeres que fueron madres y esposas y se encontraron en un momento complejo porque se encuentran en un momento coyuntural, y es la dictadura, ¿no? Aquel momento en el que había un proceso de obstaculización de la participación ciudadana y mucha oposición por parte de los partidos contrarios al del general Tiburcio Carías Andino. Una persecución política bárbara, y de ahí nace aquellas frases tan potentes, ¿no? Encierro, destierro o entierro. Y muchas de ellas vivieron ese encierro o ese destierro en busca de esas conquistas. Se fueron a estudiar, se involucraron en procesos de formación femenina, y de ahí nace como nuestro gran pecado, ¿no? El pecado de toda mujer, la curiosidad, las ganas de cambiar las estructuras, de ser vehemente, de ser resistente y de no dejarnos represaliar. Fueron madres de perseguidos y presos políticos, fueron compañeras de vida de estos mismos perseguidos por la dictadura, y eso también las hizo más vocales para demandar derechos. Es importante reconocer que ninguna de las culturas que nos rodean, ninguno de los países que conocemos, las mujeres han alcanzado el voto femenino sentadas en la casa y cocinando, ¿no? Siempre fue un acto de rebeldía femenina. Exacto, eso le iba a decir, un acto de rebeldía. Y quiero que sí me aclare, Vanessa, usted mencionaba que no podíamos tener en ese entonces una educación, ¿verdad? Superior, como decir un título universitario. ¿Cómo es que estas mujeres realmente desarrollan esa conciencia política? ¿Llega un eco desde El Salvador, o claro, como usted decía, de otros países? ¿O cómo realmente, me pregunto, cómo encontraron en ella, ¿verdad? Esa conciencia que no todas, pues, realmente estoy asumiendo, pero me imagino que no todas las mujeres en ese momento tenían también esa conciencia tan formada. Bueno, yo asumo, ¿no? Asumo porque no tengo tan vasto conocimiento sobre lo que pasó con ella en lo personal, pero sí recordemos de que eran los albores del feminismo, ¿no? Estamos hablando de la primera ola. Entonces, había todo un esfuerzo así como lo existe hoy, de las mujeres que ya iban avanzadas en el tiempo, de crear organizaciones, comités para hablar sobre política a las mujeres, y también eran los pininos de los mismos partidos políticos que veían importante involucrar a las mujeres en el tema de la participación electoral. Ya participábamos de alguna manera, como siempre, en labores domésticas y de proselitismo, pero no en la labor más importante, que es en la de participación como sujeta de derecho, porque no lo éramos. Entonces, recuerden que estamos hablando ya de los 1930, como les digo, eran maestras, eran profesionales, y tenían el apoyo de la familia, ellas eran las lideresas, y por lo tanto se involucraban en procesos de formación política femenina, más no feminista en su momento, como lo vamos a hablar en su momento, para hablar del panamericanismo, ¿no? De esa posibilidad de trabajar juntos como americanos, desde una visión de continente. Y eso se fue bajando primero de Inglaterra a Estados Unidos, de Estados Unidos hacia abajo, y los países latinos que fueron conquistando el voto fueron creando estas pequeñas instancias. Llegaba esa información a través de revistas, libelos de Argentina, de Brasil, de México, y las mujeres que tenían esta iniciativa de hey, conquistemos, busquemos el voto, pues creaban estas pequeñas instancias y comités, y eran verdaderos procesos de formación política. Y si hablamos de la posibilidad que tenían
de estar vinculadas a partidos políticos a través de sus compañeros de vida, de sus padres, de sus hermanos, pues obviamente había una conciencia o conservadora o progresista. La corriente liberal fue una de las primeras que impulsó la formación política de mujeres, ¿verdad? Y ahí estaba el resultado. Pues los presos políticos eran contrarios a la dictadura. Periodistas, escritores, Ramón Amaya Amador. Recuerden que también existía el Partido Comunista en Honduras en su momento, ¿no? Cuando ellas están ahí. Entonces, esta formación surge de estos espacios políticos que ya existían y ellas vienen y vuelvo a hablar del maldito pecado, ¿verdad? Que se nos ha jurado, pero que más bien es nuestra naturaleza humana como mujeres. La curiosidad les puede y se empiezan a involucrar y el resto es historia. Claro, el no conformismo. Vanessa, ¿qué nombres de mujeres preliminarmente nos podría dar como realmente esas sufragistas del tiempo? ¿Quiénes realmente impulsaron este movimiento? Bueno, yo siempre he dicho que hay muchas mujeres. Nosotras tenemos en la mente siempre a Visitación Padilla, pues obviamente es nuestra heroína nacional, pero hay otras mujeres como Pacanabas de Miralda, ¿verdad? Que crea aquí en Atlántida La Voz de Atlántida, una revista. Y fíjense qué interesante que esa revista se convirtió en radio. Yo era adolescente y La Voz de Atlántida seguía existiendo, ¿no? Una María Trinidad del Cid, doña Cristina Hernández de Gómez, la misma Olimpia Varela y Varela, Graciela Bográn, fueron mujeres precursoras, ¿no? Vinculadas al estudio panamericanista, crearon todas libelos, todas crearon revistas de opinión y habían personas que les escribían cartas y había pues un debate muy interesante. Una discusión constante. Ramón Amaya Amador era uno de los que escribía en este tipo de revistas apoyando el sufragio femenino, porque no fue de un día para otro, fueron más de 18 años de lucha. Usted mencionaba que está en una época de claro, política muy tensa, muy difícil puede ser el hecho de estar una dictadura de Timor Andino. ¿Qué estrategia utilizaban? Porque usted me habla de abrir medios, pero ¿de qué forma realmente podían ellas tener un medio de comunicación sin ser censuradas? ¿Cómo hacían para realmente correr la voz sobre estas protestas? Es que creo que esos eran otros tiempos, ¿no? O sea, las mujeres hablaban de el por qué era importante que las mujeres votaran, y eso no era cuestionado al punto de ser perseguido, ¿no? O sea, aquí la cuestión era evitar que las mujeres votaran. Eso era el objetivo, ¿no? Siempre. Pero existía la oportunidad del debate, de la contradicción, ¿verdad? Y ellas crearon, a ver, la revista no solo era de eso, también tenían que matizarlo, tenían que hablar de otras cosas, ¿no? Y se hablaba también de educación superior, de la importancia de que algunas sí se incorporaran a la universidad, porque recuerden que tan patriarcal es el sistema educativo en aquella época, que sí se podía estar en la universidad si era para carreras propias de las mujeres, ¿verdad? O sea, enfermería, todo lo que juraba en torno al cuidado, puerperio, etcétera. Y al final terminaron dejando que las mujeres estudiáramos, sin embargo, no nos daban el título, como le pasó a doña Alfonso de Quesada, no me acuerdo, doña Guadalupe de Quesada, ¿no? Que fue, creo que fue la primera abogada y notaria hondureña. Después les confirmo el nombre, ahorita no se me viene bien el nombre a la mente. Pero Mañas quiere la guerra, ¿no? Había muchas maneras de comentar, debatir, plantearlo, y lo otro es que estas revistas también se distribuían entre las personas afines a los partidos y al movimiento, ¿no? O sea, era todo un proceso, no de incidencia, fíjense bien, sino de vecina a vecina, ¿no? De llevar esta información de boca en boca, compartida para las que podían, porque no todas podíamos leer y escribir y no todas podían imprimir, comprar este tipo de documentos, pero sí se repartían de manera estratégica en todo el país. ¿Y cómo podemos conectar realmente actualmente con esas luchas del pasado, ahora las luchas que enfrentan las mujeres en la actualidad? Sería fascinante decir de que son menos dolorosas, ¿verdad?
pero son igual de duras porque el patriarcado está sentado en todos los partidos políticos, de ahí usted ve que solo el 18% del Congreso esté gobernado por mujeres, y aún así esto no significa que van a promover leyes que nos favorezcan. O sea, tenemos varios ejemplos. La ley integral contra todas las violencias está encerrada. Entonces, hemos aprendido de nuestras ancestras la misma forma de trasladar la información a través de escritos, a través de documentos, de juntarnos y aprender juntas, de trasladar la información, de crear espacios de debate, diálogo y análisis. Ahora nosotras sí somos capaces de hacer incidencia política con actores claves que están en el Estado. Algunos nos escuchan, otros nos dan largas, y otros pues definitivamente tienen claro, dependiendo del sector y el tipo de ideología política, pues tienen claro de que no deben de hablar con nosotras, ¿no? Aprendimos de ellas, aprendimos también que para poder llegar al poder hay que formar a las nuevas generaciones y hacerlo a través de la ciencia, a través de las ciencias políticas y a través del derecho. Justo eso iba a preguntarle, un poco de cómo podemos mantener vivo ese recuerdo, qué papel tiene realmente la educación en mantener el recuerdo vivo de estas mujeres importantes, porque me parece lamentable que muchas de nosotras, me incluyo, me haya dado cuenta de Visitación Padilla, de todas estas grandes mujeres hasta que esté en la universidad o incluso después, que me da mucha vergüenza, pero me hubiese gustado que en la escuela alguien me hablara de ellas. Entonces, ¿de qué manera podemos integrarlas a nuestro sistema educativo? Pues fíjense que esa es una excelente pregunta y yo me la sigo haciendo. ¿Por qué? Porque su servidora se encontró en la misma posición que usted, ¿no? O sea, sí. Yo descubrí a estas magníficas mujeres por medio de un libro maravilloso que es una compilación de nuestra querida maestra Blanca Guifarro, que yo utilicé muchos años para mi clase de estudios de la mujer, y cuando fue como un abrir y un despertar, y ahí están compiladas las frases que se le dicen a esas mujeres, que fueron no una, no dos, no tres, sino que 5 veces al Congreso a pedir el voto, ¿no? Y los diputados que se pusieron eventualmente a favor de ellas recibieron insultos, se les decían que eran utópicas, peticiones de afamados poetas. O sea, los insultaba la oposición diciéndole que eran tontos prácticamente. Pero eso pasó en toda América Latina, ¿no? O sea, en Argentina vemos cómo los médicos dicen que las mujeres y los hombres no somos iguales, que el cerebro de las mujeres es muy pequeño, o sea, cosas ridículas. Pero eso es importante ponerlo en los libros de texto, ¿no? Y a mí me encantaría que la Secretaría de Educación hablara en todo un capítulo de la etapa sufragista. ¿Por qué? Porque no está escrito. Si no fuera por esa antología de Reina Vilars, porque la vuelve a recuperar la profesora Blanca, porque algunas de nosotras a través de la universidad la hemos entregado, y porque las organizaciones de mujeres y feministas estamos ahí todos los 25 de enero diciendo de que no hay mucho que celebrar, hay mucho que demandar, ¿verdad? Ajá. Y que recordemos a nuestras ancestras, a estas mujeres que fueron históricas, ¿verdad? Si no fuera por eso, no se lograría, no estaríamos hablando usted y yo, y si no hubiera medios tan sensibles como Reportar Sin Miedo, que asume el reto de plantearlo ahí, entonces no hubiera llegado a mucha gente. Me alegra mucho que una persona sensible como usted lo haya podido leer, por ejemplo. Sí, investigando sobre el tema realmente, y ahorita que usted lo menciona, pues es como que se repite la historia, ¿verdad? Porque somos nosotras que impulsamos estos temas realmente. Nadie más lo va a hacer si no lo estamos haciendo nosotros, y por eso es importante crear conciencia, porque la fundación de la Cátedra de Estudios de la Mujer se da por Blanca Guifarro, por esas mujeres que se han interesado. Entonces, incluso hoy lo mencionaba con mis compañeras, que es una clase que es optativa y realmente que no es obligatoria llevarla, y yo pienso que en carreras, bueno, realmente en todas debería ser educación básica. Digamos, en sociología no está, y a mí me sorprendía mucho que no estuviese en la carrera como parte del plan de estudio, porque qué importante es conocerlo, ¿verdad? Y que pero eso manda excelente análisis, Liz, porque esto manda un mensaje claro, ¿no? Sí. Las resistencias de que este tipo de
clases, sean transversales y obligatorias o sean clases generales más no optativas, ya dice mucho de la academia, ¿no? Y estos son los retos con los que se encontró la profe Blanca hace muchos años y ahora nosotras, porque al ser optativas, pues los alumnos no le prestan la misma atención e importancia que le prestarían a una clase general obligatoria, ¿no? Entonces, a mí me toca ver cómo mis alumnos van, participan y tal, pero en el examen no hay nada, porque ellos prefieren pasar español 1 que estudios de la mujer, aunque la pasen súper bien y aprendan, Claro. pero no se preparan para el examen. O sea, Sí. ese tipo de cosas. Yo he escuchado comentarios, no, es que es como es optativa, ¿verdad? Que es como para pasar fácil y realmente no es así. Y me imagino que con usted tampoco no se los pone fácil, ¿verdad? No tengo fama de metida de arroyo, pero es que yo soy feminista y quisiera que, bueno, y creo que lo he logrado, que algunos salgan comprendiendo lo que implica los retos que tenemos todas las mujeres a nivel mundial, pero sobre todo en esta Honduras. Y no solo eso, que realmente que estos temas no son solo para las mujeres, sino que, o sea, el feminismo nos beneficia a todos, a hombres y a mujeres, ¿verdad? Sí, en mi clase la mayoría son varones. Ah, eso me sorprende, realmente no lo hubiese Sí. escuchado, pero qué bueno realmente. Sí, sí. Y ya para cerrar, licenciada Vanessa, ¿qué mensaje le daría a las mujeres este 25 de enero bajo ese tema, este enfoque que le hemos dado hoy en la entrevista? Bueno, a la par de ese 25 de enero tenemos en puerta elecciones, ¿no? O sea, salgamos a participar, démosle la oportunidad a otras mujeres. Es cierto que el patriarcado lo que quiere es que cada una tire por su lado, sin embargo, no vamos a avanzar en la medida que sigan siendo la mayoría de los hombres en el Congreso, sigan siendo la mayoría de los hombres en el Consejo de Ministros. Y esto no es discriminación, es simple y sencillamente equidad y justicia equitativa, ¿no? O sea, si las voces nuestras no están en los lugares de toma de decisión, no vamos a avanzar en Honduras y seguimos muy, muy atrasadas en cuanto a la conquista de los derechos humanos. Excelente, licenciada Vanessa, muchísimas gracias por ese llamado también a la colectividad, ¿verdad? Que solo juntas vamos a poder hacer estos cambios y yo espero que ese tipo de espacios que aunque se nos quedan cortos, ¿verdad? Que son entrevistas que se nos quedan cortas porque podremos hablar mucho tiempo de esto, pero que ayude a alguien que aunque sea quien lo mire pueda tener esa conciencia, pueda pensar en el 25 de enero más como una celebración para quemar flores, para consumir, para recordar la historia y ver cómo esa historia nos ayuda hoy. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotras en Cuidar Mujeres en Resistencia. A la orden, hija. Muchos éxitos hoy. Hasta luego. Gracias.